Ya, esta parte nada más porque en realidad no veía yo necesario, pero si necesitan no hay problema. Bien, les decía que para el trabajo del sábado, sobre 25% de los 100 puntos consiste en aplicar una matriz o cuadro que ya he subido a la plataforma. En uno de los reportajes, ustedes eligen cuál, el primer suplemento producido en la primera versión del Diplomado de Investigación Periodística, cualquiera de los reportajes que ustedes quieran. Este trabajo tienen que hacerlo en grupos de máximo 2 personas y subirlos hasta este viernes a medianoche, o sea, antes de que empiece el sábado. Y ese enlace todavía lo tengo que poner, lo voy a poner mañana para que coloquen esos trabajos. Entonces, lo que tienen que hacer, esta matriz está en la plataforma, también está este suplemento en la plataforma de los trabajos hechos por quienes participaron en la primera versión del diplomado. Lo que tienen que hacer es, en la matriz, dice arriba, tienen que poner la fecha de entrega, le ponen viernes, la fecha, los nombres de las 2 personas del grupo, el título del reportaje que han elegido y sus autores. Pongo autora, autor o autoras porque algunos son hechos por una persona o por 2 tienen que poner. ¿Por qué? Porque cada grupo va a elegir. Aquí dice enfoque de la investigación. Lo que tenemos que hacer es ir al reportaje, naturalmente, léanlo primero. O sea, todo el reportaje, léanlo. Si quieren 2 veces, son 2 hojitas. Realmente son reportajes súper, súper cortos. Entonces, leen y lo que tienen que hacer es identificar dónde está el enfoque. Yo ya les había dicho de que hay que tratar de que los enfoques estén máximo hasta el tercer párrafo. A veces algún investigador por ahí lo pone en el cuarto o el quinto, dependiendo un poco del tipo de investigación. Cuando la investigación tiene cara de crónica, eso da ciertas licencias, ¿no? E incluso no hay que perder de vista que hay investigadores que de pronto no saben ni qué es enfoque, ni qué es hipótesis y hacen nomás y no les va tan mal, ¿no? Porque son acuciosos, detallistas, lo que querramos llamar. Pero cuando uno trabaja con metodología, etcétera, hay que tratar de que no vaya más allá del tercer párrafo nuestro enfoque. Entonces, yo leo todo el reportaje y veo dónde está el enfoque de este reportaje. Digamos que yo encuentro que está en el segundo párrafo, digamos. Entonces, yo agarro y copio ese segundo párrafo y lo copio a la matriz, donde dice enfoque. Pongo, el enfoque está en el segundo y tercer párrafo, si es que estuviese en 2 párrafos, pero de repente está solo en el segundo párrafo. De repente. Entonces está en el segundo, pongo en el segundo y copio lo que dice ese segundo párrafo. Luego me piden, me dicen afirmaciones contenidas en el enfoque. Entonces yo me fijo y digo, a ver, ¿qué afirmaciones hay aquí? ¿A qué se refiere afirmación? Si habíamos visto con la metodología que un enfoque o una hipótesis contiene 1, 2, 3 o más afirmaciones que luego la persona que ha investigado va a demostrarlas en el desarrollo del reportaje. Acá, por ejemplo, dice que los compradores de terrenos indocumentados en el municipio de Sacaba, Cochabamba, adquieren lotes porque el loteador les convenció de que podrían regular su derecho propietario a través de usucapión. Es una afirmación. O sea, ahí nos están diciendo que hay gente en Sacaba a la que le venden terrenos haciéndole creer que va a ser fácil que los regularice así nomás, sin mucha documentación. Entonces, yo esta afirmación la copio, porque para mí es una afirmación, y la paso como afirmación 1. La copio.
Y lo mismo hago con las demás afirmaciones. Después de hacer eso, lo que yo tengo que ver es en el artículo qué fuentes o documentos se usan para respaldar esto. O sea, ¿en qué se está respaldando la o el periodista para demostrar que en Sacaba les venden de manera muy fácil terrenos, ¿no? Haciéndoles creer que con solo un documento de compra-venta y demás, y usando la figura del usucapión, van a comprar el terreno. O sea que va a ser fácil después hacer un trámite. Entonces, lo que yo hago es poner aquí al lado los nombres de las fuentes o los documentos y si además la o el periodista ha podido observar alguno de los hechos, pongo al lado periodista es testigo de o el periodista vio que en tal oficina le entregaron. Puede ser que no haya visto nada, que todo sea contado por las fuentes de información o documentos. Entonces se pone aquí el periodista no vio nada de manera presencial o no constató, lo que sea, si fuera el caso, o podemos decir, periodista, la constatación del periodista parte por confirmar los datos que una fuente le dio, confirmar con otra, que es lo que se llama cruce de fuentes, ¿no? Entonces, si algo no se entiende, por favor, decimos. Cuando terminemos esto de hechos constatados, nos vamos a ir a la plataforma nuevamente. Esto ya lo hemos leído, lo hemos visto, no sé qué, no sé cuántos. Y ver dónde estamos. Entonces ver, un ratito. Vamos a haber abierto varios. Se me ha perdido el asuntillo esto de... Esperemos un ratito. No sé por qué aquí... Ya, estamos acá en esta nota, me voy atrás y me voy a posgrado. Y en posgrado ya he revisado eso, he llenado mi matriz, estoy ya a un pasito de terminar y me voy a acá, por favor. Una de las historias del reportaje de Stephanie. Yo les aconsejo leer estas dos. Si ustedes se fijan, son estas tres cosas que hay que revisar antes de la matriz. Por eso no está mezclado. El resto es para ir leyendo, para ir viendo estilos, ir viendo ejemplos Bolivia, Argentina, México y demás. Pero para este trabajo tienen que ver 1, 2, 3, 4. Estas tres cosas son cosas cortitas. Leen este reportaje de Stephanie, luego se van a la historia. Una de las historias es un suplemento de 8 páginas hecho por una estudiante de comunicación que aspiraba a su título comunicación. Vean ustedes, estamos tratando de usar ejemplos que veamos ejemplos de gente de mucha trayectoria, más de 30 años de investigación, pero también personas que estaban empezando en la investigación. O sea, no son personas con 40 años, sino son personas jóvenes que en el caso que les estoy mostrando, una persona que se ha titulado en comunicación con gran reportaje, que es una modalidad de titulación en una universidad. Lo que yo quiero es que en el último punto del cuadro que les estoy dando matriz, es que lean, fíjense, son 2 hojitas, nada más.
Esta es una parte de ese gran reportaje del que les estoy sugiriendo leer primero el otro. Este es una parte nada más. ¿Por qué? Para que vean ustedes cómo es que cuando el reportaje se devora todos los géneros, que yo les había hecho, el reportaje es el género mayor que se ha devorado a los demás. ¿Qué pasa cuando el reportaje tiene cara de crónica? ¿Por qué? Porque ojalá los reportajes que ustedes hagan tengan esa cara. ¿Saben por qué? No por deseo mío, sino porque creo que ustedes pueden hacerlo. En las microhistorias que me ha entregado en el primer módulo, había esa potencialidad. Lo que ocurre es que si pudiésemos hacer nuestras investigaciones con cara de crónica, le estaríamos dando un valor exquisito a la investigación. ¿Por qué? Porque las investigaciones con cara de crónica tienen más fuerza, tienen más llegada, tienen más lectores. Entonces no hay dónde perderse. Pero ojo, ¿no? A veces no todas las personas tenemos esta habilidad de desarrollar la crónica. Pero yo he visto en el primer módulo que ustedes tienen esa habilidad, la mayoría de ustedes, ¿no? Habían en esas microhistorias que me han permitido ver si vamos a poder desarrollar la investigación con cara de crónica, y creo que sí se puede. Yo les voy a leer solo un párrafo, no les voy a comentar, pero les voy a leer un párrafo de esta historia que está dentro del reportaje. Lo que pasa es que cuando el reportaje tiene muchas páginas, ustedes pueden darse el lujo de agarrar, hacer una historia central, un material central, y en las demás páginas hacer como historias secundarias que tienen incluso acá, como ven, un título. Aquí dice, esto hace que me fortalezca el Señor. ¿Quién dice eso? El padre de un joven que fue secuestrado. O sea, acá, fíjense, dice, cuando Jonathan Guarachi, el Castillo, 23 años, no volvió de su viaje a Copacabana, donde había ido el 20 de junio de 2014 para ver el solsticio de invierno, su padre, Fermín Guarachi Montt, 65, saben que es 65 años, un cristiano devoto, le reclamó a Dios: ¿cómo es posible que hayas permitido que desaparezca mi hijo? Después se regañó a sí mismo por no haber logrado que su hijo se mantenga cerca del Señor. El joven había comenzado a cuestionar sus creencias. Entonces, y les voy a leer el último párrafo. Ojo, este es el señor, este es el hijo desaparecido en Copacabana. Fermín Guarachi Montt sostiene el panfleto que hizo la policía para buscar a su hijo. Y les voy a leer lo último. Fíjense esta foto, los zapatos que utilizaba Jonathan dentro de su casa, al borde de la ventana de su cuarto. Su tía Rocío Guarachi los conserva donde él los dejó. Estas son personas secuestradas, ¿no? A ver, ¿dónde está? Entonces, si se fijan en todos, quiero ver si está por aquí. Acá, les voy a leer. Les he leído el primer párrafo y les voy a leer el último. Dice, Fermín Guarachi se mantiene en su lucha contra las desapariciones y predica la palabra del Señor para ello, pero cada vez pierde más la esperanza de encontrar a Jonathan. En febrero de 2015, él cuenta que estaba durmiendo y no sabe si fue un sueño o una visión, pero escuchó la voz de su hijo diciéndole: papá, lo que me han hecho no tiene nombre. Me han matado peor que a un perro. Fermín no sabe si creer o no lo que escuchó. Ante la duda, prefiere seguir buscando a su hijo. Esta es la historia de uno de los secuestros
el reportaje en realidad cuenta, yo les había explicado ya en una anterior clase, que cuenta los efectos de los secuestros en las familias. Ese es el tema central, efectos psicológicos, económicos y demás. Pero para demostrar que eso es cierto, además de elaborar un artículo principal que está en la página que les voy a mostrar en posgrado, acá dice reportaje del estudiante. Este otro es el principal, es digamos como que el artículo principal, y el otro artículo que acabo de mostrarles son como artículos secundarios dentro de un suplemento de 8 páginas. Entonces, lo que yo les recomiendo que hagan para el sábado es primero solo leer una pasadita esto, y después de leer, leen el que acabo de mostrarles, la historia de Guarachi. Y lo que les estoy pidiendo en este último es, dice, ¿qué aspectos a nivel de estilo les llamó la atención del reportaje de Stephanie Díez de Medina que no encontraron el reportaje analizado con la matriz? ¿Qué significa eso? Cuando ustedes lean el material que se ha producido en el suplemento que les he mostrado, la primera versión del diplomado, es probable, bueno, yo estoy segura que es así, pero no van a encontrar el estilo de lo que acabo de leerles. Porque lo que acabo de leerles es la cara de la crónica, y en los materiales que se han producido en ese suplemento no había mucho la cara de la crónica. Se los digo porque estaba metida yo ahí como docente. Pero yo creo que ustedes tienen la potencialidad, porque así lo he visto, de dar un paso más allá. Yo creo que ustedes pueden hacer que sus reportajes sí tengan esa cara de esa crónica. Lo que yo les estoy pidiendo es que lo de Stephanie lean, nada más para anotar acá qué cosas de estilo, qué sé yo, si es crónica, si tiene más detalles, si tiene descripción de personajes, si tiene qué cosas encuentran que son interesantes, a diferencia del artículo del suplemento que han analizado y que ustedes encuentran en el de secuestros. ¿Por qué me interesa eso? Para que ustedes mismos comparen, para que comparen y vean de Stephanie Díez de Medina qué podrían usar o qué puede parecer atractivo o impactante o llamativo, que de pronto potenciaría mejor un artículo del suplemento que ustedes han elegido para analizar, para que ustedes vean en este análisis estos aspectos que luego les pueda servir en su propio reportaje. Ya les decía en la anterior clase, la idea de este ejercicio es más o menos la de desarmar una radio para conocer qué tiene la radio. Lo que ustedes van a hacer al aplicar esta matriz es desarmar un reportaje hecho por personas que no llevan 30, 40 años de experiencia, sino por personas que también, como ustedes, están armando sus herramientas de investigación para iniciar este largo camino a los investigadores en periodismo, y quieren ver ustedes cómo la hicieron, para ver, no solamente hacer algo por ahí, sino incluso ir más allá, porque creo que sí podemos hacerlo. Y no solo en el impreso, sino en el audiovisual a quien le guste, o en el multimedia también a quien le guste. Quisiera ver si hay alguna consulta, si se entiende. Este ejercicio tiene que estar hecho hasta el viernes a medianoche en grupos máximo de 2 personas. Y la idea es que el sábado deberíamos estar en condiciones de exponer. No vamos, ojo, a poder exponer todas y todos, pero no se preocupen, porque como voy a tener los trabajos, yo voy a poner nota a los trabajos,
pero sí me interesa la exposición por esta retroalimentación, esta socialización donde uno siempre aprende, como lo vamos a hacer hoy día. El trabajo de hoy día no tiene ojo nota, es nada más para ver si estamos entendiendo en qué consiste un detonante y para contar, ¿no? No tiene nota lo de hoy día. Así que si alguien por algún motivo, la mala suerte, no llega a exponer hoy, no se preocupe. El sábado vamos a tratar de exponer máximo hasta las 11 porque tenemos un programa especial de 11 a 12. Entonces, igual, si alguien no llegara a exponer, va a tener, en el caso del sábado, su nota sobre 25%. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguien que quiera preguntar? Licenciada, Adelante. entonces, no importa si dos, tres grupos hacen por casualidad el mismo reportaje, ¿no? El mismo trabajo. No, para nada. Ya, está bien. La verdad no es lo de menos. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Todo está claro? Bien, si todo está claro, voy a poner varios participantes, pueden compartir de forma simultánea como opción para que empecemos las exposiciones, por favor. ¿Ya? A ver, Diana Ágreda, ¿con quién has trabajado tu exposición? Con Jerome Ortega Paz. Ya, adelante, por favor. Puede tú o él, no hay problema, ya he puesto para que comparta la persona que quiera. A las demás personas les sugiero atender y comentar si les parece detonante, no les parece, si es novedoso o no, o si quieren hacer preguntas a cada grupo. Ojo, no se preocupen, insisto, de si alcanza el tiempo para todas y todos. No es la idea de este ejercicio. La idea de este ejercicio que no tiene nota es socializar, ver, por ejemplo, si yo veo inmediatamente lo que me están mostrando de que para mí no es detonante, por ejemplo, o es, y por ejemplo, yo pienso que eso no es un detonante, pero después me explican, me muestran y demás que sí había sido detonante, entonces yo estoy aprendiendo porque me estoy dando cuenta de qué parámetros se están usando para identificar un detonante y eso es muy importante para nuestro trabajo. ¿Ya? Adelante, por favor. No sé si tú o Jerome, ¿quién va a compartir? Jerome lo va a hacer. Yo lo voy a hacer. Bueno, hemos visto dos de periódicos. El primero está centrado primeramente en el deber el detonante que puede ser muy importante en este tiempo. Habla sobre el inicio de clases en las unidades educativas de manera virtual. Y que tienen estos colegios tienen una metodología para enseñar, pero no especifican muy bien sobre qué hacen en las zonas rurales, ¿no? O cómo ellos van a pasar clases, porque igual habría que investigar si cuentan estas personas con Wi-Fi, cómo hicieron anteriormente, y si tienen celulares, y además si tienen la tecnología para conectarse vía Zoom o por alguna plataforma, ¿no? Entonces, eso es como un detonante para ver cómo hacen estos niños para poder pasar clases desde estos lugares alejados, ¿no? Luego el otro tema que hemos encontrado es en los tiempos, y es justamente un tema actual, pero con un poco más de contenido anterior, ya que se escuchó últimamente, ¿no? Que hubo una inhabilitación del candidato Manfred Reyes Villa, pero el detonante que se ve aquí es de que por qué están habilitando o inhabilitando a algunos y habilitando a otros. En este caso, la habilitación del MAS, ¿no? Donde muchos reclamaban que debería haber sido inhabilitado para candidatear a las nacionales, a la presidencia, ¿no?
Entonces, este es un tema muy, muy delicado y político, pero que se tendría que analizar bien, ¿no? Si, cómo están manejando esto las personas, si hay, digamos, algo de por medio para que las personas que decían esto lo hagan bueno, en ese aspecto, ¿no? Habría que ver. Ya, a ver, gracias. Vamos a ver retroalimentación. ¿Alguien quiere hablar? Álvaro Ponce. Sí, licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Te funcionan como detonantes? Yo pienso que el primero es un tema interesante, el tema de las clases virtuales. Creo que puede tener recorrido, sobre todo porque desde el año pasado se han suspendido las clases. Entonces, hay muchos temas que no se han solucionado y la pregunta es por qué no se han solucionado y cómo se va a ir adelante con las clases. Creo que puede ser eso. También Ya. es novedoso, Ujú. entonces, porque se supone que dentro de pocas semanas tendrían que comenzar y no hay certidumbre sobre eso. Ya. Gracias, Álvaro. Como somos varios grupos, vamos a dar una sola retroalimentación y vamos a pasar al siguiente grupo, ¿no? A ver, a Jerome y a Diana, lo siguiente. En el primer caso, el gobierno, el ministro de Educación ya ha explicado que al área rural se va a llegar mediante televisión y radio y que los textos ya impresos están listos para acompañar el proceso mediante radio y televisión. Por tanto, si eso ya se conoce, ha difundido, ya no funciona como duda preguntar eso porque ya se conoce. En el segundo caso, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos un tema y queramos habilitar un detonante es averigüen el tema legal. O sea, digamos que tienen un X tema que implica una normativa. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a la normativa, revisarla y después contrastarla con la información que tiene. Porque, por ejemplo, si un candidato no estuviese cumpliendo con algunos puntos de la normativa, como por ejemplo no deber dinero, no tener una sentencia ejecutoriada en ningún caso, etcétera, etcétera, que la normativa es larga, de repente ahí podemos tener la respuesta. Ahora, estos detonantes, digamos, aparte de estas cosas que menciono, incluso, digamos, en caso de habilitarlos para una investigación, estaríamos de acuerdo en que sería una investigación súper corta del momento, porque no nos daría para una investigación de 2 o 3 semanas porque se resfriarían. Esto que decíamos, el riesgo de que algo pueda resfriarse, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, siempre verificar una normativa. Y bueno, el primer caso es probable que hayan buscado este tema antes de ayer, pero ayer ya se conocía que el caso de las zonas donde no llega, no llega internet, se va a hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante radio y televisión, ¿no? Pero habría que ver cómo funciona eso. O sea, si Eso es. nunca antes se hizo esto, entonces es como algo que se tiene que mostrar para ver si está funcionando o cómo está funcionando, ¿no? Porque sería muy Ya, interesante ir a pueblos muy lejanos y capaz tengan ya. una radio que apenas se escuche o una tele en blanco y negro. Sí, eso se podría ver, aunque el año pasado ya hemos tenido ejemplos de eso que han funcionado, pero sí se puede ver, se puede ver. Eso quería aclarar, licenciada, ¿no? Cuando yo investigué este tema, lo hice también porque tengo en realidad mi madre es maestra y trabaja en un pueblo rural. Ella me dice, lo que dice el gobierno solo lo dice porque en realidad no abastece y ni ellos mismos tienen esa capacidad. Nosotros como maestros no sabemos cómo llevarlo y cómo solucionar.
recién nos quieren capacitar, entonces es difícil poder avanzar y sus colegas también son un poco mayores de edad, entonces por eso me pareció un detonante importante, digamos, en esta nota que hablaba. Perfecto, Diana. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer ustedes es explicarlo así, ¿no? Yo lo que hago es leer lo que ha escrito ahí y lo que ahí dice, si bien se habla del inicio de clase en las unidades educativas que serán de manera virtual y tienen una metodología de enseñar, se olvidan de los lugares rurales, ya que algunos estudiantes los pueblos no cuentan con internet Wi-Fi, no tienen buena señal o no tienen dispositivos. Entonces ustedes dicen, se olvidan. Entonces yo les estoy diciendo que ellos han anunciado que no hay tal olvido, sino hay radio y televisión. Ahora, lo que tú dices es otra cosa. Entonces, eso es importante y es importante que cuando ustedes tienen algo novedoso lo escriban y tengan cuidado cuando presenten ustedes su detonante y enfoque para su investigación, la que es para, pensando un poco, les decía, no se olviden pensar que eso en junio del próximo año tenga validez. Entonces, cuando escriban, porque este es un ejercicio nada más, que lo estamos haciendo precisamente para ver cómo estamos calibrando las cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en junio del próximo año, calibren cada oración, cada frase que pongan, porque no se olviden lo siguiente, y esa siempre es una recomendación que se hace en las salas de redacción de los medios de información, y se les dice, lo que cuenta es lo que sale hacia los públicos, ya sea radio, televisión o prensa, y lo que sale, ¿qué quiere decir eso? Que lo que sale tiene que defenderse solo. Ya no podemos empaquetar al periodista con el periódico ni con el mensaje de radio, nada, para que el periodista vaya a explicar qué quiso decir. Lo que quiso decir tiene que estar bien resuelto en el producto, como producto, ¿no? Porque lo que no pusimos o quisimos decir y nos olvidamos poner, en el caso del periodismo ya no va a contar. Entonces, yo lo que les sugiero para el tema que ustedes vayan a hacer para junio del próximo año, a proponer, es primero junio del próximo año, incluso invierno, hasta eso tendré que pensar. ¿Qué es lo que puede contar y funcionar para entonces? ¿Qué? Perdón, de este año, perdón. Es que sigo en el 2020, de este año, perdón. Entonces, cuando son temas de corto alcance, puede funcionar esta semana. Como tú dices, por ejemplo, en tu caso, Diana, podríamos aquí plantear como duda es decir, el gobierno ha anunciado que para el área rural va a funcionar con radio y televisión. Sin embargo, a menos de 2 semanas del inicio de clases, quienes son profesores y profesoras en la rural o en tal comunidad o ciudad intermedia o lo que fuera, indican que no han recibido hasta ahora ninguna información al respecto por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, eso puede ser coyuntural, sobre la marcha, esta semana o la próxima, coyuntural, y por ese lado podría funcionar. Pero decir que se olvidan los lugares rurales, si lo pusiéramos así, inmediatamente el gobierno nos contestaría que es mentira, ¿no ve? Porque además estamos generalizando, estamos hablando de todo el país y probablemente nuestra percepción es de algunos lugares específicos. Esa es otra enseñanza. En la investigación es importante mencionar lugares, fechas específicos, porque salvo que tengamos una encuesta a nivel nacional, no estamos en condiciones de generalizar absolutamente nada, entonces hay que tratar de ser específicos, ¿ya? Pero muy bien, como ejercicio, hay que nada más seguir y estamos entendiendo de qué se trata. Bien, Brenda, Laura, sí, adelante. No, dicen yo, Elio le habla. Le iba a decir que tenemos
tenemos un tema similar al que estaba hablando, no sé si podemos... Claro, claro, adelante, por favor. ¿Con quién has Araceli lo hecho el tiene... tema? Araceli. Araceli, claro, sí. Araceli, adelante. Un ratito, voy a compartir pantalla. Ya, igual hemos escogido los dos enfoques. El primero igual es de Manfred Reyes Villa, que según el periódico Los Tiempos, el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba ha inhabilitado a Manfred Reyes Villa como candidato a la alcaldía por la alianza Súmate. El detonante es lo que le han inhabilitado a Manfred Reyes Villa como candidato a la alcaldía. Este tema es de interés general y novedoso. La veracidad del detonante está comprobada y confirmada, ya que el exprefecto fue inhabilitado por la ley, ya que la ley señala que una de las causales de inelegibilidad e incompatibilidad es el tener el pliego de cargo ejecutoriado. Este se verifica con la presentación de un certificado original de información de solvencia con el físico de la Contraloría General del Estado. Esta información es novedosa y no se reveló antes en el documento, que fue firmado por todos los vocales de la sala plena. Resuelve disponer la inhabilitación de Manfred Reyes Villa, y aquí está lo que ven, lo que han firmado, que tal vez ya han visto en internet. Igual algo que no pusimos, pero igual señalar que este trabajo lo hicimos ya el día de ayer, pero uno de los primeros medios en publicar ha sido Los Tiempos, entonces también tenemos que tomar en cuenta que han tenido contactos, que es uno de los temas igual que tocamos, que es importante para los periodistas tener contactos. Nuestro antes de que pases, no entiendo. A ver, este sería detonante de qué investigación, qué es lo que quieres investigar a partir de este detonante. No se olviden. La inhabilitación de Manfred Reyes Villa como candidato a la alcaldía. Ese sería el detonante. Ya, pero ¿qué es lo que quieres investigar sobre eso? No te olvides que un detonante, si tú me dices la inhabilitación de Manfred, yo te digo no es por qué. ¿Por qué? Porque ya se ha publicado. Entonces, el detonante es algo que te dispara a una investigación. O sea, es un dato nuevo que tú recoges y que te dispara la investigación. Entonces, acá, ¿qué sería lo que te dispararía? ¿A qué tipo de investigación? Porque lo que me estás mostrando es algo publicado. Perfecto. Pero, ¿y hacia dónde te lleva esto que está publicado y definido por el Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que investigarías a raíz de esto, si es que quieres convertirlo en detonante? Licenciada, lo que queríamos ver era no la inhabilitación en sí, ¿no? Sino que las causas. Es que este tema de Manfred Reyes Villa es muy particular. Aparte del problema o el tema de la residencia que tiene él, tenía otros procesos más pendientes, pero ha ido superando varios de ellos, y el punto o el tema que era menos complicado aparentemente para su inhabilitación ha sido, ¿no? El que ha provocado su inhabilitación, estos procesos penales, que supuestamente además ya estaban resueltos por su defensa de Manfred Reyes Villa. Era un poco más ver el tema legal, ¿no? Y el fondo de este tema, más allá de la inhabilitación. Ya, perfecto, maravilloso. Eso es lo que me interesa. Eso es, o sea, surge una información de que han inhabilitado, el tribunal tiene una versión, sale el defensor, el abogado de Manfred dice es mentira que Manfred deba dinero, etc. Entonces, lo que ustedes verían es cuál es la verdad. O sea, si debe, no debe, qué pasa con los otros puntos observados. ¿Para qué? Para tener una, entre comillas, única verdad, ¿no? Porque evidentemente en este momento
el tribunal sale con un asunto, sale la defensa de Manfred a decir esto es mentira y nos han dejado ahí en ascuas. Entonces yo voy a investigar al final cuál es la verdad y voy a publicar este fin de semana en mi medio de información, porque evidentemente algo así tendría que ser publicado lo más pronto posible, ¿verdad? O sea, yo no puedo guardarme esto, yo diría ni 2 semanas. Eso sí, ¿no? Entonces, de esa manera, sí. Estamos nada más dialogando esto para no quedarnos en el dato, sino ver qué nos dispara el dato, hacia dónde nos bota y para ver qué queremos investigar exactamente. Así sí, excelente, excelente el grupo. El siguiente ejemplo que tiene el grupo. Igual lo voy a leer esto, ¿ya? Esto era según el canal de televisión Unitel, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimonte, en su visita a Tiquipaya, informó que los asentamientos ilegales sobre las cuencas del Parque Tunari son las principales causas para el desborde. El detonante son los asentamientos ilegales en el municipio de Tiquipaya, y la veracidad del detonante está en la nota, ya que algunas urbanizaciones desviaron el cauce de las cuencas para construir sus viviendas. Y Juan Carlos Calvimonte es el que ha realizado la denuncia luego de inspeccionar la cuenca Taquiña y algunas urbanizaciones ubicadas en el Parque Tunari. Esta noticia es de interés general, ya que las aguas que descienden de las alturas llegan hasta el cercado y es un riesgo para la población. ¿Qué es lo que entonces investigarías con esto? ¿Dónde te dispararía? ¿A qué tipo de investigación? Es sobre los asentamientos ilegales. Muchos de los que están en Tiquipaya tienen igual ya como el que les han dado la autorización, y aunque digan que son ilegales y todo eso, tienen algunos autorización. ¿Y quién les ha dado la alcaldía? Entonces es como que hay contradicciones entre ellos mismos. Excelente, y probablemente corrupción, ¿no? Porque no es que se les dé autorización así nomás, probablemente hay corrupción de por medio y eso puede ser una investigación de destape en realidad, ¿no? La corriente de destape. Excelente, muy bien. Eso es. Entonces, fíjense cómo de los medios podemos sacar datos que nos disparan a una investigación concreta. Lo único que tenemos que calcular es, insisto, para junio de este año, y gracias por hacerme recuerdo, sigo en 2020, junio de este año, qué cosas no se nos va a resfriar, ¿no? Por ejemplo, esta investigación, a alguien se le ocurrirá hacer sobre los asentamientos ilegales, sí, no, son cálculos que uno hay que hacer más o menos conociendo cómo se mueven los medios de información, ahora que tampoco tienen mucha gente, ¿no? Así que, bien, excelente. Muy bien, estamos, creo, entendiendo perfectamente. Arévalo, Jessica, ¿con quién has trabajado? Licenciado. Con Maya. Perdón, ¿con quién? Con Maya. Con Maya. A ver, no sé cuál va a compartir su trabajo. Adelante. Yo voy a compartir listen de la compu. Ya. Bien, vamos a estar atentos. Ahora van a... Iván Chávez va a comentar. Está bien, Lice. ¿Alguien tiene prendida su radio? No sé. Un poquito, Listen, por favor, estoy buscándolo. Un poquito, Listen, por favor.
¿Ya, Lisa? Un poco, ¿Se ve, Lisa? un poco más a crecer, por favor, está un poco chico. ¿Ahí está bien? Ya. ¿Está bien, Lisa? Sí, sí. A ver, explícanos, por favor, de qué se trata. Bueno, el primero que hemos elegido era de los trabajos en la torrentera Taquiña, es lo que ha traído problemas estos últimos días, en especial este domingo, y lo que se lleva arrastrando hace más de un año y medio más o menos, desde la primera mazamorra que ha venido de la misma torrente de la cuenca Taquiña. Entonces la investigación, el detonante diría directamente qué ha pasado con los trabajos. Ya van más de varios, 2 veces que esta torrente, esta cuenca rebalsa. ¿Y qué es lo que se está haciendo con este dinero? ¿Por qué no se han llegado a hacer los trabajos pertinentes para que esto vuelva a ocurrir en el lugar? Entonces, la investigación iba directamente a hablar con las autoridades, investigar qué ha pasado con las autoridades, qué es lo que han hecho, porque varios vecinos se han quejado de que el problema no solo radica en la misma cuenca Taquiña, sino radica más abajo en la zona norte de lo que es Colcapirua, lo que es el río Pintumayo, también que no se han realizado trabajos pertinentes. Entonces, nuestro detonador, que es visible, es encontrar por qué no se han logrado hacer los trabajos de mantenimiento, de limpieza, los trabajos pertinentes para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado la primera vez, la segunda vez y en esta ocasión la tercera vez, la inundación de varias viviendas afectadas, de que estas inundaciones hayan llegado no solamente allá arriba en la torrentera Taquiña, en lo que es Tiquipaya, sino también haya afectado a otros municipios. ¿Qué hacen las autoridades al respecto? Las autoridades de los municipios de Tiquipaya, Cercado y Colcapirua, que hasta el momento no han logrado hacer nada al respecto. Ha habido inundaciones en la zona de Colcapirua, ha habido inundaciones en Cercado, en lugares donde la primera y la segunda vez no había ocurrido nada, lamentando también un deceso de una persona. Entonces, averiguar qué pasa con estos trabajos, dónde está el dinero, dónde están los recursos que se han asignado para estos trabajos en diferentes torrenteras de los diferentes municipios, porque sabemos que sabemos bien que hay recursos destinados a la UGR de varios de los diferentes municipios para que realicen este tipo de trabajos y se hagan las limpiezas en las diferentes torrenteras para evitar estas inundaciones. Ese sería nuestro primer detonante, Lice. El siguiente más, por favor. Listo. El siguiente, bueno, en realidad era dirigido igual a lo del inicio de clases, pero de nosotros se iba dirigido a lo que usted decía al principio, Lice. Si bien las clases van a ser virtuales, a distancia, que es lo que han determinado las autoridades de educación, el Ministerio de Educación, ver el tema, qué es lo que van a hacer los estudiantes de bajos recursos de colegios fiscales, porque si bien los colegios particulares, los padres pueden pagar un sistema de educación virtual, pueden tener ese sistema de educación virtual en las casas. ¿Qué van a hacer los estudiantes de colegios fiscales que no pueden obtener este sistema de educación virtual? ¿Cómo las autoridades en educación van a poder aplicar el Internet para todos estos estudiantes? ¿Cómo se va a distribuir este Internet a los estudiantes? Porque hay una propuesta de que llegue Internet para cada estudiante, Internet gratuito. Entonces, pero si el estudiante no cuenta con el equipo, con una laptop o con un celular para que se haga este tipo de clases como en las zonas rurales que tenemos en Cochabamba, donde es más, ni llega la señal de un buen internet, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes? ¿Cómo van a pasar las clases? Ha habido varias notas con los maestros urbanos, con nuestros más rurales, que han hablado y han dicho que están muy preocupados por esta situación, porque ni ellos saben cómo van a lograr llegar hasta estos sectores súper alejados que tenemos en Cochabamba, teniendo en cuenta que también si van a querer convertirlas en clases presenciales, que es una opción que ellos tienen, existe el riesgo del contagio de la pandemia, ¿no? Que estamos con un rebrote y los mismos docentes, los mismos maestros han mencionado de que para ellos va a ser totalmente imposible llegar hasta estos lugares. Entonces, irnos a la investigación, ¿qué va a pasar con este sector? Que no está olvidado, pero sí el gobierno no se ha planteado que esta medida, esta preocupación de los estudiantes de lugares alejados en todo, ya no solo en Cochabamba. Entonces, averiguar qué va a pasar con estos estudiantes. ¿Se van a asignar recursos? ¿Van a habilitar, no sé, más equipos para estos lugares? Ya, gracias. A ver, Iván, te escuchamos.
Ya, el primer detonante me parece bien y yo creo que si es que siguen la investigación van a llegar a tal vez a corrupción, ¿no ve? Ajá. Es actual, me parece que lo encuentro apropiado para hacer una investigación a largo plazo, ¿no ve? En el segundo detonante, creo que si es que siguen el hilo de la investigación, me parece que va a estar un poco difícil realizar porque yo creo que van a tener que ir a consultar a fuentes del gobierno, ¿no? Porque es más, ni siquiera los mismos profesores, como dices, saben. Si tienen o sea, los medios para lograrlo, me parece bien. Ya, alguien que tenga, gracias, Iván, ¿alguna otra opinión? Bien. Bueno, parece que a todos nos están preocupando estos temas, ¿no? Porque hay coincidencia con el otro grupo. En el primer tema, coincido con Iván, en realidad estos temas pueden tener varios ejes. Lo único que le aconsejo al grupo, si es que es el mismo grupo que luego va a elegir su propio detonante y enfoque para su investigación de su reportaje para el diplomado, es tratar de toda la problemática que encuentran a partir de un detonante, tratar de especificarle un punto concreto. Por ejemplo, en el segundo detonante identificado, es un detonante muy amplio. Yo puedo enfocar esto desde las familias que tienen estudiantes en colegios públicos y donde estas familias tienen una sola laptop o un solo equipo y tienen varios hijos, ¿cómo hacen para estudiar? O puedo enfocarlo desde el lado del gobierno, qué cosa el gobierno está haciendo con respecto a las unidades públicas de zonas periurbanas, o meto ahí la zona rural más, o me quedo solo con las zonas donde hay colegios públicos, o veo solo, o sea, es una problemática grande y no hay que olvidar que en periodismo normalmente nosotros, a ver, perdón, hay alguien que tiene, Jessica, no sé si eres tú, pero, ya, gracias. Entonces, a veces, esto es importante hacerles notar, a veces las problemáticas con las que nos topamos son demasiado grandes, pero no hay que olvidar que nuestra reportería normalmente es pequeña al lado de problemáticas grandes. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer un reportaje 6 páginas, 8 páginas, 16 páginas. Vamos a hacer un reportaje de 2 páginas, con suerte 3 o 4, normalmente 2. Van a ser unas 6 fuentes que vamos a consultar y probablemente no vamos a poder hacer, porque es así nomás, una encuesta. Tal vez con suerte tengamos acceso a una encuesta que ya se ha hecho. Podemos hacer sondeos, sí, podemos hacerlos, pero no hay que perder de vista que aquello que después querramos afirmar en el enfoque tiene que ser susceptible de poder ser demostrado a través del uso de fuentes de información. Si yo voy, por ejemplo, a una familia con 5 hijos y les digo cuántas laptops tienen para pasar clase y me dicen una y me cuentan el drama de que 5 hijos tengan que estudiar con una sola laptop, clases virtuales, etcétera, yo a partir de esa experiencia, de ese caso, no puedo decir que todas las familias en Cochabamba cuyos hijos estudian en colegios fiscales pasan por tal situación. ¿Por qué? Porque no es algo que yo he verificado. Como periodistas solamente podemos hablar de aquello que hemos podido verificar.
Y si hablamos con unas cuantas fuentes, va a ser muy poco lo que podamos verificar. Insisto, salvo que contemos con algún estudio que ya haya hecho o una asociación de colegios o el mismo ministerio, etcétera, ¿no? Pero esto les digo en función de que cuando elijan su detonante y luego el enfoque, también piensen en no generalizar mucho y en determinar de manera específica qué ángulo, qué parte de un problema quieren ver, porque normalmente los problemas nos van a desbordar. ¿Por qué? Porque somos dos investigadores que vamos a hablar con un número determinado de fuentes y para y contar, ¿no? Ahora, ahí viene el tema de lo novedoso. De repente una cosa que no se ha visto, por ejemplo, yo personalmente por lo menos no he visto, tal vez alguno de ustedes sí me corrige, es, por ejemplo, yo puedo armar una investigación y hacer esta investigación con cara de crónica sobre agarrar unas 5 familias numerosas de muchos hijos en colegio público y que cada una cuente su historia de cómo había sido tener 7 hijos o 5 en colegio y compartir una laptop, ¿no? Y eso yo le puedo aumentar la fuente del Ministerio de Educación, puedo aumentar datos de la cantidad de colegios públicos a nivel de estadísticas que hay en Cochabamba, si el tema es solo en Cochabamba, y etcétera, etcétera, aumentar datos, ¿no? Y de repente puedo armar una investigación solo sobre ese punto y puedo hacer una investigación con una carita de crónica incluso para que se vea esto que puede sonar incluso hasta drama, ¿no? Yo tuve hace 2 semestres, ya va a ser, en pandemia, un estudiante que nos enteramos, los docentes, que estaba haciendo todos sus trabajos en su celular porque no contaba con una laptop. Y estaba haciendo trabajos de hasta 20 páginas. Uno de los trabajos había tenido 20 páginas que hizo en su celular. Entonces, ocurren estas cosas, ¿no? Es tal vez más común que uno no tenga para pagar megas. Megas sale caro. Pero también ocurre esto de tener estudiantes que han tenido que hacer casi todos sus trabajos en celular. Entonces, yo puedo hacer un reportaje, por ejemplo, a partir de estas historias, de estas familias y centrarme ahí. Y el resto ponerlo como dato que saco Ministerio de Educación, estadísticas, no sé qué, unos cuantos, y añado como datos, ¿no? Para alimentar eso. Entonces, es muy importante que tratemos de buscar la parte más concreta, porque de las problemáticas no vamos a poder agarrar todo, porque no vamos a hacer un suplemento, vamos a hacer 2 páginas, con suerte 3, pero no vamos a hacer suplemento completo solo de esa problemática, ¿no? Si fuéramos 10 investigadores que vamos a hacer solo este tema, sí, uno puede decir, ya, investigador 1 que haga esta parte de las familias numerosas, investigador 2 ve tú tal parte, investigador 3 ve las operadoras, ¿por qué cobran tanto? ¿Por qué no cobran menos? No sé con los cuantos. Entonces, uno empieza a repartir cada parte del problema a un investigador, que sí es factible. Se puede, pero cuando entre varios hacen un solo tema. En este caso son 2 en cada grupo que van a hacer un tema, ¿no? Entonces nada más para tomar en cuenta eso. No sé si hay algo más, pasamos a otro grupo. Eso es todo, Alicia. Perfecto, me encanta ver que estamos perfectamente determinando, detectando los detonantes. Lo único que hay que hacer nada más es aterrizarlos un poquito más y así nos va a ayudar cuando identifiquemos el detonante para nuestro trabajo. Paula Saavedra, ¿con quién has trabajado? Hola, ¿Lisa? ¿Se escucha? Sí, ¿con quién has trabajado, Paula? Hemos hecho el trabajo con Nelly Montaño.
Ya, adelante, por favor, ¿quién va a compartir? Ya. ¿Qué pantalla? Ya, bueno, buenas noches. Adelante, hola, buenas noches. Escucho Bueno, más nosotros fondo, vamos, Paulita. No sé si tienes un fondo con mucha bulla. No te escucho casi. ahora sí, hola, hola. ¿Estás en algún lugar público? No, pero afuera sí están mis vecinos hablando. Ah, ya. Sí, voy a tratar de hablar fuerte, pero Ya, ok. ya. Okay. Bueno, el primer detonante que nosotras hemos podido rescatar surge a través de lo que denomina Santoro en el texto como las viudas del escándalo. Estamos hablando del caso del señor Jaime Ponce, que levanta una denuncia en contra de su socio Jaime Quiroga por la reventa de lotes en las urbanizaciones de Las Maras, ubicada en Santa Cruz, y en Tuscapugio, ubicado en el departamento de Cochabamba. El denunciante manifiesta que hay más de 180 personas estafadas en busca de justicia. Sin embargo, este asunto no avanza porque el supuesto el supuesto acusado soborna a fiscales y jueces designados en el caso para retardar y encubrir, ¿no?, las acusaciones que tiene en su contra. Este detonante llega a nosotros a través de un audio que nos han proporcionado por WhatsApp el demandante, ¿no?, en este caso el señor Jaime Ponce, para que nosotros transcribamos y hagamos una edición de video y sea un material audiovisual que él pueda utilizar en en algún juzgado, ¿no?, en contra de este demandante. Bueno, este detonante es un reportaje de destape porque se trata de un tema de estafa, ¿no?, de reventa de lotes que se puede sacar de... A ver, Paulita, explícanos eso de nosotras, ¿por qué una persona así te manda por WhatsApp? No he entendido toda esa parte, si nos puedes explicar. Claro, bueno, a nosotros nos manda porque nosotras durante este tiempo hemos estado editando videos, ¿no?, para personas que necesitan, ¿no?, de ese servicio. Entonces, él es ¿Quiénes somos nosotras? Yo y Nelly, yo y mi compañera. Ya. Sí, en esta pandemia hemos tratado de valernos así, editando videos, ¿no? Y una fuente de laboral es esa, ¿no? Que en algunos casos vienen para que editemos videos abogados y demás, y ellos puedan presentar esto como pruebas en los juzgados. Es de ese modo que hemos tenido contacto y hemos tenido conocimiento de este tema. Ya entiendo. Sí, entonces el detonante sería la reventa de lotes. Puede haber aquí tres detonantes, o sea, tres temas a investigarse, ¿no? La extorsión, puede ser el soborno a fiscales o también la reventa de lotes, ¿no? Ya, ahora explícame lo siguiente que no entiendo bien. Esto que llamas detonante, a partir de esto, ¿qué es lo que tú investigarías exactamente? ¿Esto, las 180 personas? No entiendo eso. Bueno, me refiero, por ejemplo, a lo que se dice en Santoro, las viudas del escándalo, es que el señor que se llama Jaime Ponce era su socio, ahora es ex socio. Él cuenta con todas las pruebas necesarias, tiene papeles, documentos, audios, videos y todo para levantar algún proceso o incluso recurrir a algunos medios de comunicación y denunciar a esta persona, ¿no? Entonces es así que nosotros nos valemos de todos esos documentos y con eso poder hacer tal vez alguna investigación más a profundidad, ¿no? Ya, el segundo, ¿cuál sería? Bueno, el segundo, ya. Ustedes sí que andan de destape en destape, ¿no? Sí. Bueno, el segundo detonante, bueno, surge a partir de los anuncios que se publican en el periódico La Voz. Este anuncio es de fecha del 7 de octubre del 2020. Bueno, donde curiosamente hemos encontrado los siguientes anuncios, ¿no? Les voy a leer, ¿no? Dice uno, tienes retraso menstrual. El siguiente dice lo mismo. El tercero dice embarazo, te ayudamos. Y el tercero, estás embarazada. Ahí nos dan números de contacto, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha parecido muy curioso porque se dejan números y no se tiene más información.
Nos parece que es un detonante para hacer una investigación de destape. Con estos anuncios se puede sospechar que se trataría incluso de abortos ilegales o la venta de medicamentos que no están autorizados para el aborto, ¿no? Y esto claramente representa un peligro para las mujeres que no desean tener hijos, porque me imagino que son esas mujeres las que recurren a estos anuncios, ¿no? Y bueno, estos anuncios no tienen casi nada de información. Se podría hacer un reportaje de destape investigando un poco más de qué se trata. Excelente. Me están dejando todos y todas sorprendidas. Muy buen trabajo, chicos. Bueno, pues ahí ya tienen harto para cortar, tela para cortar. A ver, vamos a escuchar, a ver. Álvaro Moscoso está por ahí. Sí, Licen, estoy. A ver, Álvaro, ¿qué nos dices sobre lo que has visto? Voy a, o sea, estoy un poco quitado, Licen, porque tengo COVID. No, ¿en serio? Entonces, si hago pausas, es eso. No, pero si no puede estar, te sientes bien, pero como para hablar. Sí. Sobre todo el segundo es muy bueno, me parece que es muy bueno. Que se puede hacer una investigación sobre eso, porque sí, o sea, se supone que es un tema que es, que no es legal, que, o sea, que no se podría hablar de un aborto por el tema legal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que exactamente proponen, digamos, no? O sea, tienes un retraso, estás embarazada y lo que propones es aborto, es comprarte algo, es venderte algo exactamente, ¿no? Entonces me parece que es muy bueno y como de reportaje de destape me parece excelente, me parece muy bueno. Excelente. A ver, yo quiero sugerirles lo siguiente al grupo, porque esto me han dicho que en el periódico La Voz. Es posible, si es que se animaran, pensando un poco esto en ya en lo que es aprobar el diplomado, si hubiesen, por ejemplo, dos grupos, no uno solo, sino dos, que levanten todos estos anuncios que, por ejemplo, se publican en La Voz, incluso tengo entendido que hay bastantes anuncios de prostitución de menores de edad también en La Voz. Me decían que ese es uno de los motivos por el que el periódico desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana ya se vende, incluso en lugares donde sale mucha gente ebria, en locales, en algunas zonas de Cochabamba, que están en busca de ese tipo de anuncios. Pareciera que hay todo tipo de anuncios que van en contra incluso de las leyes, ¿no? Si llegara el momento, más de un grupo, unos dos grupos se animaran a investigar todas estas ilegalidades del medio de información en sí, podría ser interesante pensando en junio de este año y en su trabajo final. Entonces, como dice Álvaro, puede ser realmente un tema. El primer tema, habría que ver, ¿no? Lo que pasa es que ustedes recuerdan que les había dicho que con los temas que tienen como fuente principal una fuente, hay que tener cuidado porque el tema se puede caer, ¿no? Yo aquí lo que veo es que ese es uno de los riesgos, ¿no? Llegar al momento de que a este señor le pidamos toda la documentación y demás, por ahí se echa atrás y se nos cae el tema. Además de que cuando son casos donde una X persona hace la denuncia, habrá que primero revisar un poco más el caso porque podemos terminar prestándonos a investigaciones con ciertos intereses. Ese es otro de los problemas de las investigaciones. Muchas veces, y eso ustedes van a ver en los medios de información general, hay investigaciones que se activan a partir de una fuente donde claramente la fuente tiene sus intereses, ¿no? Entonces, nada más un poquito hay que tener cuidado
porque uno puede terminar cayéndose el tema porque dependía de una sola fuente que llegaba al momento no entregó ninguna documentación, o puede ser que sea una fuente que está manejando los asuntos de manera poco transparente. Entonces, con estos casos donde dependen de una fuente hay que nada más tener mucho cuidado. No es que no se los pueda hacer, pero sí hay que tener muchísimo cuidado. El segundo tema es realmente bueno y lo que me gusta del segundo tema además es que, y también el primero, estamos entendiendo perfectamente cómo puede venir de una publicación de un medio, de una publicidad, puede venir de un audio que hemos recibido, de un anuncio, de un video, de lo que fuera. Y esa es la idea, que podamos determinar cómo desde diferentes soportes, lugares, personas, medios, nos puede llegar una información que detone o active una investigación en periodismo. Así que excelente, muy bien, bravo. ¿Hay alguien que quiera compartirnos? Tenemos media hora más. Quisiera que ahora procedamos a quienes quieran mostrarnos su trabajo para no seguir llamando, que quieran mostrarnos sus avances para ver si estamos determinando o identificando bien. Ulises, no sé si quiere que yo lo comparta. Adelante, porque por favor. Distinto, está bien. ¿Se ve bien? Espera, está activando. Ahora sí. Explícanos, por favor. Bueno, básicamente lo que hicimos en este primer ejemplo fue que yo me fui al pasado. O sea, no lo hice como proyección, sino que al pensar en detonante me acordé de una investigación súper famosa que es la de Rodolfo Walsh, ¿no? Que es la que descubre una operación en la que habían masacrado a 10 personas en Argentina en 1956, pero lo curioso de esta investigación es que inicia por una charla, ¿no? O sea, como que estaba en un bar de Rivadavia en La Plata con Enrique de León, con un amigo, y él le dice así como que por chisme que había sobrevivido uno de los fusilados, ¿no? Uno de los que habían sido masacrados. Y solamente a través de ese datito él comienza a indagar, ¿no? Entonces es el detonador y él ya comienza a descubrir todo este andamiaje construido y sacan una de las crónicas, obviamente es una investigación y es crónica, más famosas de América Latina. Entonces, eso me ha parecido súper interesante, por ejemplo, cuando yo vi ese caso, porque me recuerda a algunos otros también, por ejemplo, Roberto Navia, en los que son cosas súper cotidianas que muchas veces están en nuestra vista, pero nadie se anima a ir más allá, ¿no? Para ver qué puede encontrar. Ya. Y en el segundo caso, no sé si Sí, mi Lisen, compañera Brenda me va a explicar. en el segundo caso es acerca de lo que, bueno, han liberado la culpa a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, y aquí, digamos, nos hacemos la pregunta entonces de cómo se va a llevar a cabo esta situación, quiénes serían los responsables acerca de este tema de las irregularidades que hubo en los comicios del 2019. Entonces es como que está en la nada porque no hay hasta estas alturas un responsable acerca de estas irregularidades. Ya. Bien, a ver, Flavio Martins. Sí, licenciada. ¿Qué te parece lo que has escuchado? A mí me parece bien. Yo creo que son dos ejemplos buenos de detonantes. Principalmente el primero, yo creo que aquí estamos consiguiendo detonantes de todos tipos, de todos orígenes, y me parece bien nomás. Ya, aunque el primer caso es más la explicación de dónde ha salido un trabajo, digamos, ¿no? Como ejemplo de alguien que usó un detonante.
Bien, en el segundo caso, que activaría una investigación, sí es importante, nuevamente sería un poco de corto plazo, ¿verdad? Esto tendríamos que, en caso de investigar ya, por ejemplo, para publicar. Y el primer ejemplo de Rodolfo Walsh es un buen ejemplo histórico, digamos, de cómo en investigaciones pasadas, un dato, una pregunta, etcétera, en este caso un dato, pueda haber activado una investigación determinada. Así que estamos bien, estoy contenta, estamos identificando más o menos por dónde va el asunto, así que eso nos tendría que asegurar buenos trabajos. ¿Quién va a compartir? Yo lo puedo compartir. Claro, adelante, por favor, Kevin. A ver. Voy a cortar, pausar, detener.